Empecemos. Lo primero que voy a hacer es eliminar estas líneas de usings que no están siendo usados. Vean que hay un bombillo que nos dice que hay que remover los usings innecesarios. Listo, entonces tenemos solo este método genere el número de cuenta IBAN. Para extraer funciones siempre empecemos desde la última operación, desde la última línea. Entonces vamos a extraer esta concatenación que es un detalle. Y notemos de que esta función ocupa la cuenta cliente que viene por parámetro del procedimiento y los dos dígitos verificadores la, que es la variable local. Le vamos a llamar formatee el número de cuenta. De acuerdo. Esta ya es una función de responsabilidad única porque tiene solamente un detalle. Ahora, sabemos de que las demás variables no deberían existir. Entonces lo que vamos a hacer es extraer todo el cuerpo anterior a una función que se llame obtenga los dígitos verificadores. Muy bien. Esta función principal entonces ya es una de responsabilidad única. Vamos a bajar a la siguiente y vamos a examinarla de la misma manera. Vamos a examinar la última operación. Vean que ya no la última línea, es la última operación. Y esta operación entonces la vamos a extraer a una función. Le vamos a llamar formatee a dos dígitos. Veamos que lo que hace esta función es solamente coordinar este if, pero vemos que hay varios detalles. Tenemos esta comparación y esta concatenación. Entonces vamos a extraer estos detalles a funciones que solo hagan esa cosa, esa responsabilidad. Vemos que aquí ya nos presenta más opciones. Vamos a seleccionar extract method y le vamos a llamar tiene un solo dígito. Si tiene un solo dígito, entonces esto lo que tiene que hacer es precederlo con un 0. Y vamos a limpiar un poco porque hay muchas letras y es por esta variable. Notemos de que la variable está siendo usada en 4 líneas, pero realmente la variable local no está siendo un pivote entre funciones. En una función donde ya todo lo que tenemos es llamado a otras funciones, no es necesario cumplir la regla de tener un solo return al final, sino que una función de responsabilidad única puede tener dos returns, porque más bien veamos que eso hace que todo el software, todo el código se lea más fácilmente. Bien, entonces ya tenemos, si tiene un solo dígito, lo retorna precedido con un 0. Entonces vamos a ponerlo formatee precedido con un 0. Si no, retorna el mismo número verificador como texto. De acuerdo, esta ya es una función de responsabilidad única. Regresemos a la anterior. Para formatear a dos dígitos, solamente ocupamos el número verificador como texto. Entonces tomamos todo el código anterior y lo vamos a extraer a una función que se llame obtenga el número verificador como texto. No nos preocupemos por ahora por tener nombres muy largos, lo que queremos es ejercitarnos en poner nombres que sean claros. Como esta función ya hace un pivoteo a través de esta variable local,
es una variable que realmente es necesaria, entonces podemos decir que ya es de responsabilidad única y podemos continuar a la siguiente. Notemos aquí que surgió una variable local que inmediatamente es retornada. Esto es innecesario porque las variables locales son pivotes entre funciones. Entonces vamos a eliminarla para que aparezca solamente un return. En esta última línea lo que tenemos es un detalle. Entonces vamos a extraerlo de una función. Le vamos a llamar obtenga como texto. Y obtenga como texto, lo único que necesita es el número verificador, lo que quiere decir que las variables anteriores no son necesarias, entonces vamos a extraerlas a una función para limitar su alcance. Y le vamos a llamar obtenga el número verificador. De acuerdo, esta función ya es de responsabilidad única, dos funciones que están pivoteando con una variable local. Seguimos a la siguiente, obtenga el número verificador. Aquí tenemos el mismo caso, tenemos una variable local, pero que ya no se ocupa pivotear, entonces podemos eliminarla. Esta última operación es un detalle. Podemos llamarla calcule el requerimiento, calcule el número verificador y calcule el número verificador. Lo que necesita es el requerimiento como número. Como el requerimiento, este string, no es necesario en la última línea, entonces todo este bloque lo podemos extraer a otra función. Y le vamos a llamar obtenga el requerimiento como número. Esta función ya es de responsabilidad única. Tenemos dos funciones que pivotean como una variable local. Bajemos a la que sigue. Tenemos otra variable que ya no está pivoteando, entonces podemos eliminarla. Y como estamos llamando a un método de otro objeto, lo consideramos un detalle y lo extraemos. Le podemos llamar obtenga como número. Pues estamos convirtiendo un string a un decimal. Y esta función obtenga como número ahora recibe el requerimiento. El requerimiento es la única variable que tenemos en esta función, es decir, no tenemos que extraer más para ocultar variables. Pero sí, lo que tenemos es un detalle. Y para que esta función obtenga el requerimiento como número, sea de responsabilidad única, todo esto debería ser una función en sí. ¿Cómo le llamamos a esta función? Llamémosla formatee el requerimiento. Ya tenemos un pivoteo y tenemos una función que realiza un detalle. Como esta variable ya no es un pivoteo, entonces la eliminamos y tenemos un solo return. Notemos que las constantes son solo detalles que se usan para esta concatenación y que le pusimos nombres claros para que fuera más fácil de entender. Un algoritmo bien estructurado con funciones se puede leer entonces como un árbol. Y puedo ir leyendo función tras función y noten que esta función está declarada cerca de su uso. Cuando accedo a esta también está cerca. Y vamos leyéndolo descendentemente. Hasta que en ciertos lugares ya llegamos a leer solamente detalles. Idealmente no tenemos que estar viendo estos detalles cuando estamos entendiendo el algoritmo como un árbol. Todas las funciones entonces tienen una sola responsabilidad, hacen un detalle o coordinan a otras funciones. Luego de hacer estos pasos de refactoring, como han sido pasos muy sencillos, podemos correr las pruebas y vamos a tener mucha confianza de que todo va a seguir funcionando. Listo, entonces ya terminamos de hacer nuestro refactoring.
Encuentre más técnicas para crear software fácil de entender, de probar y de cambiar en softwaremantenible.com.